Hola amigos, hoy estamos aquí en ProVideo y tenemos el inmenso privilegio de recibir a Javier Ramos, que es un gran fotógrafo de naturaleza, el cual conocemos hace muchos años y hemos tenido un poco la suerte de que esté presente aquí para hablarnos de su trabajo, así mismo como de sus equipos y de la manera en que ha desarrollado y evolucionado a través del tiempo su fotografía y le ha posicionado en esta posición que tiene actualmente de fotógrafo de naturaleza privilegiado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Nada, Javier. gracias a vosotros por la invitación. Muy bien, pues vamos a ver, mira, empezamos un poquito porque Javier, bueno, él ha hecho un recorrido a través de los años sobre el mundo de la naturaleza, convirtiéndose actualmente en un fotógrafo referencial, incluso a niveles europeos, con su participación con la compañía Fuji. Cuéntanos un poquito tus primeras etapas en el aspecto de la fotografía, desde que, bueno, prácticamente nos conocemos hace un porrón de Bueno, años, ¿no? sí que es cierto, los años pasan y ya uno mira atrás y ya no habla de 5 o 10 años, sino ya habla de décadas, ¿no? De décadas, ¿verdad? Pues bueno, mis comienzos en fotografía, bueno, ya hace bastantes años, es a través de Rafa, mi hermano, pues el cual pues le debo prácticamente pues todo mi aprendizaje, todo lo que hoy día pues puedo decir que fotográficamente pues soy, ¿no? Tu pasión por la Mi pasión fotografía, por ¿no? la fotografía. Con Rafa pues descubro pues el tema de inmortalizar esos momentos, esas situaciones que hay en nuestro entorno, en Alcalá de Guadaira, donde residimos, pues en el Parque de Oromana, tal, las fotos de paisaje que Rafa hacía, él revelaba en casa, yo todo aquello lo veía y aquello pues despertó un gran entusiasmo en mí que yo decía, yo quiero hacer esto, y me iba con él y él me dejaba hacer algunas fotos. Bueno, con 14, 15 años heredé ya mi Tus primer primeros equipo, que equipos, fue ¿no? heredado de él, bueno, un equipo Yasica, todo manual, Todo todo analógico, ¿no? analógico, correcto, y bueno, a partir de ahí pues fue ya una evolución continua con él, donde bueno, empezamos ahí a descubrir pues nuevos conceptos fotográficos en cámaras, en Siempre formas de relacionado con hacer. la naturaleza, por el amor a la naturaleza de tu hermano Sí, y sí, sí. Y bueno, en sí de nuestro padre, de tu padre. porque siempre estuvo ahí muy vinculado a la naturaleza, no estuvo muy en contacto con ella y bueno, De hecho, el tenemos hecho. aquí alguna fotografía analógica de las primeras etapas, ¿no? Sí, bueno, he traído algunas fotos para comentarlas así sobre la marcha. Estas fotos, pues bueno, comentar fueron las últimas fotos de la era analógica que realizamos. Están realizadas en las marismas del Guadalquivir, que podemos decir que durante años pues, fue nuestra segunda casa, ¿no? Porque prácticamente no salíamos de allí. Recuerdo pues aquel momento en el que hicimos estas últimas fotos, que a la semana siguiente pues volvimos a repetir sesiones, pero ya íbamos con las cámaras digitales. Claro. Aquello fue en el 2001, Correcto. donde bueno, Tú das un gracias salto importante, pasas a apostar por un concepto de cámaras fuimos, digitales fuimos muy prematuros en el cambio, y muy precursores además, ¿no? en el cambio a digital, donde prácticamente pues pocos apostaban por las cámaras digitales en aquel entonces, ¿no? Y a nivel de publicaciones y demás, pues este tipo de imagen digital sí que es cierto que las editoriales las echaban atrás, porque Sí, en la primera fase. en aquella primera fase la calidad no estaba a la altura de la calidad de la diapositiva, y se veía un poco aquello todo como que ¿qué estás haciendo? Metiéndote en este. ¿Tú comenzaste con Fuji directamente en No, digital? en digital con Canon. Ah, bien. Y Yo, posteriormente, correcto. Yo estuve en mi primera etapa con Yasica, sí. luego compré mi primer equipo que yo me pude comprar, que fue ya un equipo más automatizado, ¿no? Con enfoque automático, que fue una Yasica 108 Multiprogram, que compré en la tienda de Martín Iglesias. Aquella época, sí. Sí, invertí en ópticas de Yasica, pero bueno, Rafa cambió a Canon, empezó ahí y claro, yo en aquella época pues estudiaba, no estaba Los trabajando, medios, ¿no? y digo, si este ha cambiado a Canon, pues yo voy a comprar Canon porque me beneficio de sus ópticas, me beneficio de todo su equipo, y bueno, fue ahí la etapa Y analógica. entras un poco por el mundo del paisajismo, ¿no? Digamos que ahí Sí, veo fotografías ya
paisajes de la primera etapa, es un poco el descubrimiento. Sí, es donde despierta un poco el entusiasmo fotográfico con el paisaje, ¿no? El paisaje de nuestro pueblo, luego extendernos un poco a otros territorios, como descubrir las marismas del Guadalquivir, Doñana, en este caso, pues bueno, llegar a Doñana y encontrar pues un paisaje tan bonito, ¿no? tan peculiar, potente, ¿no? Esas puestas de sol que tenemos aquí, esos amaneceres, ¿no? Pues fue algo que también nos llevó a descubrir pues la avifauna. La avifauna que... O sea que a través del paisaje, digamos, vemos algunas imágenes de esa etapa tuya del paisaje, digamos que hay un acercamiento hacia a la avifauna, ¿no? Concretamente, empezáis a tocar un poco algunas especies de animales a través del mundo del paisaje, ¿no? Correcto, digamos, es ahí donde descubrimos un poco, pues bueno, dentro del paisaje integrar a los animales, ¿no? Correcto. Por ejemplo, como en esta foto, ¿no? que vemos aquí, en el Torcar de Antequera íbamos a hacer fotos realmente de paisajes, pero veíamos que, bueno, que el hecho de integrar a un ser vivo dentro del paisaje, pues sumaba. Y encontramos ahí una motivación en cuanto a la fauna. Correcto. Doñana, las marismas del Guadalquivir, pues por cercanía, pues nos facilitaba el poder hacer esta, digamos, incursión en esos terrenos y descubrir, pues, especies que ahí habitan que eran, pues, muy interesantes de fotografiar. Sí, ya veo que hay algunas fotografías autóctonas de especies que usted habéis trabajado mucho. Yo recuerdo que tu hermano, por ejemplo, el tema de los abejarucos, por ejemplo, es un tema que vosotros habéis llevado hasta la saciedad, porque yo he visto verdaderas maravillas de fotografía vuestra. Bueno, a través, sí es cierto que, bueno, que aquí hubo, cuando comenzó todo el tema de la era digital y demás, pues ya veníamos que Internet pues empezó a formar parte también de, pues oye, de toda la evolución, ¿no? que hemos tenido hasta hoy día, ¿no? Las redes sociales, pues recuerdo que en aquel entonces pues no teníamos forma de compartir de conocimientos y demás, todo era a base de libros, de manuales, pero bueno, Internet abrió una puerta importante donde en aquel entonces pues había una lista de correo que se formó a través de Fernando Ortega. Sí. Pues él, a través de esa lista de correo podíamos compartir fotos y bueno, ahí nació un poco posteriormente el primer foro de habla hispana de fotografía de naturaleza, que fue Fotonatura, que cerró hace, bueno, el portal se cerró hace algunos años ya, pero que bueno, que ahí creo que nos hemos conocido todos. En el mundo de la fotografía de naturaleza, pues ahí nos hemos conocido prácticamente todos, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí con el tema de abejarucos que hablábamos antes, pues sí es cierto que, bueno, que Fernando Ortega nos propuso hacer un taller sobre el tema, ¿no? Y fuimos ahí un poco de los primeros que nos embarcamos a ofrecer cursos, talleres de fotografía, pero con prácticas desde high. Sí, directamente ofrecerle a la gente en el terreno, vamos. A la gente que se metiera dentro de un high y tuviera esa experiencia de fotografiar fauna salvaje desde el punto. Y lo hacíamos, pues bueno, con esta especie en unos terrenos que teníamos los permisos correspondientes para poder hacerlo, y la verdad que bueno, que se popularizaron en aquel entonces mucho y podemos decir que ha pasado... imágenes que vemos aquí de naturaleza estaban totalmente todas estas de los abejarucos y demás, Sí. podemos decir que fueron pues muchísima gente de toda España que pasaron por Alcalá de Guadaira, por Sevilla, para fotografiar los abejarucos en aquel entonces, ¿no? Fueron muchos talleres prácticos los que se hicieron en aquel entonces. Rafa, pues es un enamorado de esta especie, yo también, no hay año que pase que no la evolucionéis, ¿no? Que no le hagamos fotos, pues bueno, yo creo que todos los fotógrafos que tenemos estas especies al alcance, pues año tras año, aunque tengamos fotos de todo tipo, pero siempre matas un poco el gusanillo ahí de volver a hacerlas. Sí, pero bueno, el amor por las aves y la diversidad que nos rodea con Doñana y tal se ve plasmado en la cantidad de imágenes de todo tipo que hay, ¿no? Aparte, hay un momento vuestro en que es importante, que es el tema formacional, ¿no? Vosotros
En particular, tú sé que estás muy arraigado con la formación, de hecho eres profesor de la Universidad Popular de Alcalá de Guadaira en el Departamento de Fotografía desde hace muchos años, y bueno, he reconocido tus cursos de formación, de talleres, de máster que tú has realizado como profesor, ¿no? Dentro de esa compatibilidad sé que también emprendisteis una etapa de viajes, ¿no? Viajes potentes que hacíais con determinada gente para conocer la fauna de otros sitios, ¿no? De hecho, hay fotografías aquí que nos cuenta es un poquito esa etapa, ¿no? Ese mundo, ¿no? Sí, siempre estuvimos vinculados al mundo de las aves desde aquel entonces, y como te he comentado, con Fotonatura pues comenzó la etapa de talleres, de cursos y demás, en las cuales pues bueno, ahí pasados los años pues decidimos de abrir un poco el campo, ¿no? Y a través de nosotros también pues personalmente pues por encontrar otra satisfacción, motivarnos nosotros también de abrir un poco el campo pues fuera del entorno local, ¿no? Y expandirnos un poco a otros países, donde empezamos a organizar viajes exclusivos para fotógrafos aficionados a la naturaleza, o incluso pues, bueno, fotógrafos ya más consagrados que incluso han venido con nosotros a diferentes lugares a fotografiar. Y bueno, esto supuso pues desde hace 12 años que los viajes fueran continuos, 5, 6, 8 destinos, depende del año. Anuales, ¿no? Anuales pues teníamos, donde pues bueno, el motivo principal de Fototour 21, que es así como se llama nuestra, digamos, agencia, ¿no? Con la que organizamos los viajes, pues se fue conociendo un poco ahí entre los asistentes que venían, y bueno, tuvo muy buena aceptación. A día de hoy, pues la situación actual de no permite los viajes y demás, pues estamos ahí. Retomemos esas cosas con el tiempo, ¿verdad? Estamos ahí. Pero bueno, sí que es cierto que descubrir otros mundos, otros ecosistemas, ¿no? A mí me ha llevado, pues, y a Rafa igual, todo el tema de hacer un enamorado de los países nórdicos, ¿no? Claro. Uno de mis proyectos personales en un futuro a corto plazo, espero, pues es el tema de las aves, del paisaje en los países nórdicos, ¿no? Pues donde quizás de hecho, vosotros en la isla esta tan famosa habéis hecho muchísimos trabajos sobre determinados aves concretos, ¿no? Creo que hablas de las Islas Farne, se refiere. Sí, las Islas Farne, la isla de Barroc, la isla de May, todo está ahí en el fiordo de Forth, en Edimburgo, entre Escocia e Inglaterra. Ahí han sido pues 12 años consecutivos los que hemos estado llevando trabajando a gente, tema, ¿no? Incluso de quedarnos allí a veces casi un mes, recibiendo gente por semanas y llevándolo por la demanda que había en ese lugar. Y ese, bueno, sí que fue es un lugar paradisíaco. Sí. Para la naturaleza, ¿no? Donde, bueno, la verdad que son maravillas de la naturaleza, donde te reencuentras con especies que son soñadas, ¿no? Por los fotógrafos, como los frailecillos, los alcatraces, sí que es cierto. Las aves marinas son dentro de las aves... La espectacularidad que tienen, ¿no? Evidentemente. Y bueno, hay un momento tú que empiezas a colaborar estrechamente con la empresa Fuji, sobre todo con la etapa Fuji como fabricante del tema X, en el cual prácticamente en naturaleza era poco usual, diríamos que muy poco usual, y bueno, vosotros os lanzáis un poco, abrazáis este concepto basándoos en el tamaño, en la comodidad, en la transportabilidad. Recuerdo que era uno de los problemas grandes que tenían llevar equipos en trayectos muy largos, y descubrís un poco eso, y es a la par que Fuji os abraza un poco como colaboradores estrechos. Cuéntanos un poco tu etapa con Fuji, ¿no? Bueno, con Fuji empieza una etapa, pues hay que decir que el concepto de cámara cambia totalmente. O sea, cambia totalmente, aunque bueno, los fundamentos son los mismos, pero el concepto sin espejo llega en un momento en el que, bueno, no son la apuesta por las grandes marcas tampoco, donde
encuentras este tipo de cámara y lo primero que te encuentras es que el visor reflex, por donde has estado mirando toda la vida, asomándote toda la vida, ya no está. Ahora tienes ahí pues un visor electrónico donde, bueno, la similitud de la realidad es muy, muy buena, pero bueno, encuentras un poco ahí ese choque, ¿no? Y es cierto que, bueno, que en 2015, a finales de 2015, Fuji, a través de Martín Iglesias, de José Manuel, pues se me presenta y, bueno, entro en contacto con ellos y me ofrecen el probar sus cámaras. En esa etapa, pues el desarrollo de XT2 era el proyecto de Fujifilm en esos momentos y se me ofreció pues probar esa cámara y formar parte del desarrollo junto con otros fotógrafos, ¿no? A nivel internacional y nacional. Entonces decido llevarme la cámara al proyecto más cercano que tengo, que es viajar a Islandia. Y dejo el equipo analógico, el equipo digital reflex, lo dejo y me tiro. Y claro, digo, no sé si realmente soy consciente de lo que voy a hacer, pero bueno, la cámara es un equipo en preproducción que no está terminado, me voy, tengo mis dificultades con el equipo, pero es cierto es que rápidamente me acomodé al nuevo sistema sin espejo y encontré pues una serie de asistencias en las cámaras donde realmente ventajas que facilitan pues la realización de la fotografía y sobre todo lo que tú comentabas antes, ¿no? La proporcionalidad del equipo, que es súper importante, el hecho de viajar antes con muchos kilos de peso, grandes ópticas en la mochila. Siempre viajamos con 2 cuerpos cámara porque puede pasar de todo, ¿no? Y estás fuera del país. Tienes que tener herramientas para trabajar y bueno, considerablemente pues el peso del equipo, todo baja. Y descubres una nueva etapa. La proporcionalidad es algo que está ahí, que es sin perder muy la evidente, calidad, evidentemente. Sin perder la calidad, sin perder la eficacia y bueno, la adaptabilidad también es mucho mayor. Al tener menos peso en las manos, te adaptas mucho mejor a situaciones, a puntos de vista un poco más complicados a la hora de fotografiar. Al tener menos peso, menos tamaño, pues todo es como mucho más cómodo. Y entras en una dinámica de colaboración permanente, ¿no? Sí. De hecho, te nombran fotógrafo oficial de Fuji, tanto a nivel de Fuji España como incluso en colaboraciones de Fuji Europa, ¿no? Correcto. A nivel internacional, pues posteriormente pues entramos ya en el desarrollo de nuevos proyectos, en nuevas cámaras, van evolucionando, donde sale también la línea XH1, un formato de cámara más enfocado al fotógrafo de prensa, al fotógrafo de naturaleza, donde la óptica de mayor tamaño, pues en cámara tienen las cámaras ergonómicamente están diseñadas un poco de mayor tamaño, mejor agarre, más cómodo en su uso, ¿no? Y bueno, es a raíz de ahí pues cuando ya Fuji decide también lanzar pues una óptica dedicada al mundo de la naturaleza. Dedicada al mundo de la naturaleza y el deporte, ¿no? Una óptica fija, luminosa. Muy potente, sí. Correcto. Hablamos del 200 milímetros. Del 200 milímetros f2. Aquí vemos algunas fotos, creo, con el 200, ¿no? Si no recuerdo mal, algunos de estos elementos, ¿no? Correcto. Esto ya entra dentro, pues, con Fuji, la propuesta de, bueno, proyectos a nivel europeo, a nivel internacional, de llevar los equipos a probarlos y someterlos a condiciones de trabajo duras, ¿no? Extremas, ¿no? Sí. Junto con el proyecto Boreal Wind, junto con el Kiko Arca y Photographer también, a nivel nacional. Él y yo somos, dentro del colectivo, los 2 únicos fotógrafos de naturaleza que habemos aquí en España. Pues se nos envía al Ártico a probar pues el 200 f2 y la línea de cámara XT, ¿no? En condiciones muy extremas, ¿no? Correcto, donde bueno, ahí sufrimos lo nuestro porque el clima... Claro. El clima se ven algunas imágenes aquí de clima extremo, ¿no? Por aquí me parece que hay algunas de condiciones extremas. Y donde, bueno, aquí pues las posibilidades fotográficas a través de este tipo de cámaras y de óptica, ¿no? Con este tipo de desenfoque, pues encontramos
descubrimos nuevas posibilidades, correcto, a la hora de trabajar con ello. El tener una óptica, un 200 milímetros montado en cámara, en el factor de conversión es un 300, pero es un 300 f2, el nivel de desenfoque que esta óptica tiene, la nitidez de esta óptica es, como nosotros decimos, rabiosa. Y la pérdida de profundidad de campo f2 pues hace que podamos crear imágenes, conseguir imágenes ahí muy un poco espectaculares. Correcto. Este proyecto, pues bueno, todavía está, ¿no? En el sí, proyecto, es un proyecto abierto en el cual ¿no? pues esperemos que en un futuro podamos retomarlo y junto con Kiko Arca pues terminar esa segunda parte que lo queremos llevar para completarlo, ¿no? Para completarlo. Hay un momento también en que en esa colaboración con Fuji te da oportunidad de probar todo el tema. Tú retomas un poco el paisajismo, ¿no? Sí, vuelves a través de las X a redescubrir un poco. Con las cámaras sin espejo y me redescubro otra vez en el tema del paisaje un poquito, que fue en mis comienzos, y empiezo ahí un poco, pues, a través de los viajes también, el encanto de los ecosistemas, los diferentes paisajes que vas viendo, que te vas encontrando, pues a entusiasmarme un poco más con esta disciplina fotográfica, ¿no? Que considero que, bueno, que el paisaje es difícil. Es difícil llegar a transmitir con una fotografía de paisaje, a cautivar al espectador, pues es complicado, ¿no? Pero es que con este tipo de cámaras con el que empiezo a descubrir ahí un poco pues esa facilidad, ¿no? Para mí es mucho más fácil conseguir una foto de paisaje con la cámara sin espejo, donde estoy viendo un previo, cómo me va a corregirme sobre la marcha, pues me ofrece ese tipo de posibilidades y mejoras, ¿no? Y dentro de ese mundo redescubres también el que Fuji hace una apuesta importante por el formato medio. Sí. Curiosamente ellos dan un salto cuantitativo en que, digamos, no se quedan estabilizados ni en el full frame, sino que directamente saltan de su APS-C como Correcto. formato normal al formato medio y hacen una apuesta por las F50 concretamente, y posteriormente, ahora hace relativamente no muchos años, bueno, un año y algo, el tema de las 100, ¿no? Correcto. Y tú vuelves a retomar el paisajismo, claro, con un formato ya de este tipo que claro, te permite... Claro, mi entusiasmo en el mundo de la fotografía de paisaje ahora, y llega a mis manos una cámara de formato medio que es cierto que nunca había utilizado, ¿no? Y mucho menos en un formato sin espejo, en digital. Pues ahí hablamos de un salto, es otra dimensión en el mundo de las posibilidades que tienen, las posibilidades, ¿no? Correcto. El rango dinámico de estos sensores, las posibilidades que tiene. Sí es cierto que, bueno, la proporción del sensor, al ser 4/3 y al estar acostumbrado de toda la vida al 3/2, sí. Pues a nivel compositivo, pues, al principio pues choca un poco, un formato más cuadrado a la hora de componer, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que ahí estoy con este tipo de formato medio de cámaras, ¿no? De formato medio, que la verdad es que me encanta, ¿no? Y las posibilidades, pues bueno. Ya vemos que estás haciendo unas maravillas de fotografías con este tipo de productos, ¿no? También él es muy versátil, ¿no? Porque digamos que acostumbrado a que los formatos medios siempre han sido lentos, poco manejables, Correcto. poco transportables. Fuji vuelve a apostar por una versatilidad, una comodidad. Claro, aparte de ser una cámara de formato medio, son cámaras que tienen una proporcionalidad muy reducida, ¿no? En tamaño, peso, que no parece que lleves una cámara de formato medio, sino más bien parece que llevas una reflex. Correcto. En un tamaño de una reflex de alta gama. Totalmente. En GFX100 también pues encuentras que es una cámara que para nada es lenta. Sí, que puedes operar en determinadas acciones de movimiento. Correcto. Y de tal, ¿no? En algunas jornadas que hemos tenido de prueba, por ejemplo en buceo en Pirineo con quebrantahuesos, en Highpack quebrantahuesos, para buitres, yo he tenido la suerte de probar las FX100 en fotografía de acción, en este tipo de fotografía, bien, ¿no? Y es una cámara que a nivel de rendimiento, ¿no? En cuanto a enfoque, velocidad de disparo, funciona perfectamente, y el conjunto óptico que
que tienen específico para estas cámaras, Sí. pues van apostando y sacando Sí, ópticas porque muy Fuji en interesantes. lentes tienen lentes espectaculares, ¿no? Para quien apueste por este tipo de cámara pueda dar cobertura pues prácticamente a todo, ¿no? Muy bien. Pues estupendo. Veo que también te has lanzado en tus nuevas actividades a la etapa subacuática. Creo que tú hiciste en tiempos algo y has retomado Sí, un poco ese tema, ¿no? hace muchos años. Así, ¿no? Y vuelves a retomar un poquito ese tipo de Sí, fotografía hace muchos también, años, ahora estoy un poquito picado con el tema ese de meterme, de de volver meterme al agua. Tengo ahí al lado a mi amigo Alfonso Micó, Claro. que él es instructor de buceo, lleva toda la vida debajo del agua y estoy ahí un poquito, Y te ha pues, vinculado, ¿no? El tema, ¿no? sí, estoy detrás de él ahí para, pues bueno, este verano pasado tuve una buena experiencia con él. Me encantaría poder meterme más en el agua ahora mismo, pero bueno, las Las circunstancias circunstancias mandan, no claro. no lo permiten, pero bueno, a ver, es algo que tengo ahí y que es uno de mis proyectos de, pues bueno, meterme en el mundo subacuático y bueno, equilibrar ahí un poquito también el tema fotográfico, fauna debajo del agua, pues también me motiva. Y mantener, claro, y así son nuevos Sí. proyectos de futuro. Bueno, pues esperemos que esta situación vaya remitiendo y nos permita a todos volver un poco a ciertas normalidades, entre otras la de poder disfrutar de tu persona más habitualmente. Pues bueno, pues nada. Y bueno, ya sé que en la formación te mantienes porque sé que tanto de una manera o de otra el tema de las tecnologías ha permitido que se pueda seguir aplicando, Correcto, ya aparte, no solo presencial, sino sí. también online y todo Y eso. aparte de la que está cayendo, pues bueno, es cierto que la gente, pues, y a todo aquel que le gusta la fotografía, pues tenemos ahí el indicativo, ¿no? Que bueno, en mi caso, en la Escuela de Fotografía en Alcalá de Guadaira, en la Claro. Universidad Popular, pues las matriculaciones han sido incluso pues el 100% de lo Sí. comparado con otros años, que aparte de lo que está cayendo, pues la gente que quiere seguir Tiene ambición de formación y claro, necesidades de formación, está sí, claro. hemos estado en modo telemático, ahora estamos otra vez en modo presencial y la verdad que bueno, que bien. Pues Javier, yo quiero darte las gracias por estar hoy aquí con nosotros en Provídeo. Desde Provídeo decirte que esta es tu casa y que aquí nos tienes. Y nada, desearte para este futuro lo mejor y que las cosas vayan para adelante y que sigas haciendo estas magníficas fotografías que nos ha deleitado tantas veces y que siga siendo un referente en el mundo de la fotografía de naturaleza. Así que muchas Pues gracias esperemos por que estar así aquí sea. con Gracias a nosotros. vosotros. Muchas gracias.